Bien, ahora leeremos algo sobre penas y suplicios, también de Voltaire, de su libro Diccionario Filosófico. Suplicios. Volvemos a insistir en que la pena de muerte no sirve para nada. Probablemente algún verdugo tan charlatán como cruel hizo creer a los imbéciles de su barrio que la grasa del ahorcado curaba la epilepsia. Cuando el cardenal Richelieu fue a Lyon para darse el gusto de ver ejecutar a Simard y Atú, supo que el verdugo se había quebrado una pierna y dijo al canciller Seguier que era una desgracia no disponer de otro verdugo. Confieso que son deplorables esas palabras y que fueron el florón que faltaba a su corona. Por fin encontraron a un viejo que se prestó a desempeñar el oficio y cortó la cabeza al inocente y sabio tú, después de dar 12 sablazos. ¿Qué necesidad había de causar esa muerte? ¿Qué podía reportar el asesinato jurídico del mariscal Marillac? Si el duque Maximiliano de Sully no hubiera comprometido al rey Enrique IV a ordenar la ejecución del mariscal Virón, que recibió muchas heridas a su servicio, quizá Enrique no habría sido asesinado. Quizá, perdonándole después de sentenciado a muerte, hubiera calmado la indignación de la Liga y ésta no habría gritado a los oídos del pueblo, entre comillas, el rey protege a los herejes y maltrata a los buenos católicos. Es un avaro, un viejo lascivo que a los 57 años está enamorado de la joven princesa de Condé, lo que obligó a esta y a su marido a huir del reino. Esas llamas del descontento universal no hubieran encendido el cerebro del fanático Ravaillac. Preciso reconocer que no es humano, razonable ni útil la cruel costumbre que se llama justicia de quitar la vida al hombre por haber robado un escudo a su señor, de quemarlo como a Simón Morín porque dijo que tuvo conversaciones con el Espíritu Santo, o como el jesuita Malagrida por haber impreso las conversaciones que la Virgen María tuvo con su madre Santa Ana, estando todavía en el seno de ésta. No comprendemos qué provecho puede sacar el estado de la muerte de un pobre hombre como Jacques Rinquet, sacerdote que cenando en un convento con los frailes profirió palabras insensatas. Lo ahorcaron en vez de purgarle y sangrarle. Tampoco comprendemos que fuera necesario que otro desquiciado, que estaba con los guardias de Corps y se hizo unas leves heridas con un cuchillo, como algunos charlatanes, para conseguir alguna recompensa, también fuese ahorcado por decreto del Parlamento. ¿Cometió algún delito? ¿Corría peligro la sociedad dejando vivir a este hombre? Era también necesario que cortaran la mano y la lengua al caballero Labarré, le hicieran sufrir el potro ordinario y extraordinario y lo quemaran vivo. ¿De qué crimen le acusaban? ¿Asesinó a sus padres? ¿Temían que incendiara la ciudad? Nada de eso. Le acusaban de haber cometido unas irreverencias, pero tan secretamente que ni siquiera constan en la sentencia. Haber cantado una canción antigua que nadie conocía y de haber pasado a lo lejos una procesión de capuchinos sin quitarse el sombrero. Ciertos pueblos necesitan el placer de matar a su prójimo con ceremonia, dice Pauleo, y para ellos hacerle sufrir tormentos espantosos es una diversión agradable. Esos pueblos están situados en el grado 49 de latitud, que es precisamente la posición que ocupan los iroqueses. Debemos esperar que un día se civilicen, puesto que en esas naciones bárbaras siempre hay 2 o 3 mil personas de mayor raciocinio y sensibilidad que consiguen civilizar a los demás. Me atrevería a preguntar a los partidarios de levantar horcas y cadalzos, de encender hogueras y matar a los hombres disparándoles arcabuces, si creen que están viviendo en tiempos de hambre y matan a sus semejantes por miedo de que falten alimentos para todo el mundo. Un día me espeluzné leyendo la lista de desertores que hubo durante 8 años, que ascendieron a 60.000 en Francia. 60.000 compatriotas a los que era preciso fusilar al redoble del tambor y con los que habríamos podido conquistar una provincia si los hubieran tratado bien y suministrado el necesario alimento. Preguntaría también a los partidarios de la pena de muerte si en sus países no hay que construir caminos, ni existen terrenos incultos que cultivar,
y si los ahorcados y fusilados pueden prestar esos servicios. Y no lo preguntaré en nombre de la humanidad, sino de la utilidad. Pero por desgracia, no suelen atender ni una ni a otra. Cuando Beccaria mereció los aplausos de Europa por haber demostrado que las penas deben ser proporcionadas a los delitos, pronto apareció entre los iroqueses un leguleyo que sobornó a un sacerdote y sostuvo que ahorcar y quemar era siempre lo mejor en todos los casos. En Inglaterra, más que en otro país, ha predominado la norma de ejecutar a los hombres con la supuesta espada de la ley. Aparte del número prodigioso de señores de sangre real, pares del reino y ciudadanos ilustres que perecieron en el cadalso de la plaza pública, basta que mencionemos las ejecuciones de las reinas Ana Bolena, Catalina Howard, Juana Grey, María Estuardo y del rey Carlos I para justificar al que dijo que la historia de Inglaterra debería haberla escrito el verdugo. Después de la Gran Bretaña, se cree que Francia es el país donde hubo más suplicios. Dejaré de lado el de la reina Ruchan, porque no lo creo. Pasaré por 1000 cadalsos y me detendré en el del conde Montecuculli, descuartizado en presencia de Francisco I y toda la corte porque el delfín Francisco había muerto de pleuresía. Veamos los antecedentes del suceso. Carlos V, vencedor en todas partes, en Europa y África, desolaba Provenza y Picardía. Durante esta campaña, que empezó ventajosamente, el delfín, que tenía 18 años, se sofocó jugando a la pelota en Tournon. Sudado, bebió agua fría y murió de pleuresía a los 5 días. La corte y Francia entera dijeron que el emperador Carlos V había hecho envenenar al delfín. Esta acusación, tan horrible como absurda, ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. El poeta Malherbe la refiere en una de sus odas. El historiador Daniel se hace eco de la acusación y Ernaux dice en sus compendios: el delfín Francisco murió envenenado. De ese modo, los escritores se copian unos a otros. Por fin, Galliard, en su historia de Francisco I, se atreve, como yo, a discutirlo. El conde de Montecuculli, que estaba al servicio del delfín, fue declarado culpable de haber envenenado al príncipe. Los historiadores dicen que Montecuculli era su copero, pero los delfines no tenían esta clase de servidores, y suponiendo que los tuviera, ¿cómo el conde hubiera podido echar en aquel momento un veneno en el vaso de agua fresca? ¿Lo llevaría en su bolsillo para utilizarlo en el momento que su señor pidiera de beber? Además, no estaba solo con el delfín cuando salió sudando del juego de pelota. Se cree que los cirujanos que hicieron la autopsia del cadáver dijeron que el príncipe había tomado arsénico. Si lo hubiera tomado, al ingerirlo hubiera sentido en la garganta dolores insoportables. El agua habría adquirido cierto color y no hubiera tratado su enfermedad como pleuresía. Los cirujanos eran tan ignorantes que dirían lo que algunos quisieron, como ocurre tantas veces. ¿Qué interés podía tener el conde en envenenar a su señor? ¿De quién podía esperar conseguir mejor fortuna? Añaden que tenía la intención de envenenar al rey, pero tampoco es probable, porque ¿quién debía pagarle este doble crimen? Contestan que Carlos V, pero esta improbabilidad es aún mayor. Si el emperador tenía esa idea, ¿por qué había de empezar privando de la vida a un joven de 18 años que además tenía 2 hermanos? ¿Cómo había de llegar hasta el rey, cuya mesa no servía Montecuculli? Nada podía ganar Carlos V matando al delfín, que nunca había sacado la espada y hubiera tenido vengadores. Era un crimen vergonzoso y gratuito. Si no temía al padre, que era el caballero más valiente de la corte, ¿podía temer al hijo que acababa de salir de la infancia? Dicen algunos que Montecuculli, en un viaje que hizo a Ferrara, su ciudad natal, fue presentado al emperador y éste le pidió noticias respecto a la magnificencia de la mesa del rey y al orden que reinaba en su casa, pero esto no prueba que Carlos V comprometiera a Montecuculli a envenenar a la real familia. Contestan que personalmente el emperador no le comprometió a realizar este crimen, sino sus generales Antonio de Leiva y el marqués de Gonzaga. De Leiva,
que tenía 80 años y era uno de los caballeros más virtuosos de Europa, hubiera cometido la indiscreción de proponer ese delito de común acuerdo con el príncipe de Gonzaga. Añaden que Montecuculí así lo declaró a sus jueces. ¿Vieron acaso las piezas originales de su proceso? Alegan, además, que el infortunado conde era químico, siendo estas las únicas pruebas y la sola razón por la que sufrió el más horrible suplicio. Como era italiano y químico y odiaban a Carlos V, se vengaron vergonzosamente de su gloria, descuartizaron a un hombre por simples sospechas, alentados por la vana esperanza de deshonrar a un emperador demasiado poderoso. Algún tiempo después, siempre por sospecha, se acusó de este envenenamiento a Catalina de Médicis, esposa del delfín Enrique II, que luego fue rey de Francia. Se dijo que ella mandó envenenar al primer delfín porque se interponía entre el trono y su esposo. Quienes esto afirman son unos impostores, pues ni siquiera tuvieron presente que Catalina de Médicis tenía entonces 17 años. Para no contradecirse de modo tan flagrante, se atrevieron a inventar que Carlos V imputó ese envenenamiento a Catalina de Médicis y para probarlo citan al historiador Vera, pero Rey yerran porque ese historiador no dice semejante cosa. He aquí sus palabras. En este año había muerto en París el delfín de Francia con señales de veneno. Los suyos lo atribuyeron a instigación del marqués de Basto y Antonio de Leiva y costó la vida al conde de Montecuculí, francés con quien se correspondía. Indigna sospecha de tan generosos hombres e inútil, puesto que matando al delfín se granjeaban poco porque no era nada valeroso, ni sin hermanos que le sucediese. A poco de esta presunción se pasó a otra más profunda, más fundada, que le fue dada muerte por orden de su hermano, el duque de Orleans, a instigación de Catalina de Médicis, su esposa, deseosa de llegar a ser reina como fue. Y nota bien un autor que la muerte desgraciada que tuvo después este Enrico la permitió Dios en castigo de la alevosa que dio, si la dio al inocente hermano, costumbre más que medianamente introducida en príncipes, deshacerse a poca costa de quienes por algún camino los embarazan, pero siempre visiblemente castigados por Dios. Como acabamos de ver, Vera no es un Tácito. Además, cree que Montecuculí es francés. Dice que el delfín murió en París y fue en Tournon y que su muerte se debió al veneno, tomando este dato de la voz pública. Pero no solo atribuye a los franceses la acusación contra Catalina de Médicis de haber cometido el delito, sino que esta acusación es tan injusta y extravagante como la de Montecuculí. Resulta de todo ello que esa ligereza tan peculiar en los franceses produjo en todos los tiempos arbitrariedades irreparables, desde el suplicio injusto de Montecuculí hasta el de los templarios mediaron una serie de suplicios atroces fundándose en las más frívolas presunciones. En Francia se ha derramado copiosamente la sangre porque la nación es casi siempre poco reflexiva y demasiado rápida para juzgar. ¿Y qué diremos del necio placer que los hombres, sobre todo los débiles, sienten secretamente al hablar de suplicios, como lo tienen al hablar de milagros y sortilegios? En el diccionario de la Biblia, del reverendo Calmet, hay muchos grabados de los suplicios con que castigaban los hebreos, grabados que hacen estremecer a los hombres sensibles. Digamos de paso que ni los judíos ni ningún otro pueblo crucificaron con clavos y que no puede presentarse ningún ejemplo de esto. Algún pintor tuvo esa ocurrencia, fundada en una opinión errónea. Hombres sabios que estáis esparcidos por todo el mundo, propagad con energía y sin descanso el postulado legal del sabio Beccaria, que las penas deben ser proporcionadas a los delitos. Si matan a un soldado de 20 años por haber pasado 6 meses al lado de su madre o de su prometida, en vez de estar en el regimiento, ya no podrá servir a la patria. Si ahorcan a una criada joven por haber robado una docena de servilletas a su señora, ya no podrá, andando los años, dar 12 hijos que sirvan al Estado, aparte de que no hay ninguna proporción entre robar 12 servilletas y perder la vida. Los jueces y los legisladores
deberían ser los responsables de todos los hijos que las jóvenes seducidas abandonan o privan de la vida temiendo descubrir su falta. Sobre esto voy a referiros lo que recientemente ha sucedido en la capital de una poderosa república, en Ginebra, que a pesar de ser tan ilustrada, tiene la desgracia de conservar algunas leyes de los tiempos antiguos y bárbaros que dicen fue la época de las buenas costumbres. Encontraron en las cercanías de dicha capital a un niño recién nacido y muerto, y sospechando que su madre era una joven soltera, la encerraron en una mazmorra. La interrogaron y se defendió diciendo que no podía ser la madre de aquel niño porque aún estaba embarazada. La reconocieron algunas comadronas tan ignorantes que aseguraron no estaba embarazada y que reteniendo el flujo menstrual había conseguido que se le hinchara el vientre. Amenazaron a la desdichada con darle tormento y tal amenaza le causó tanto pánico que confesó haber dado muerte a su supuesto hijo y la sentenciaron a la pena capital. Por fortuna, dio a luz cuando estaba leyéndosele la sentencia y los jueces aprendieron entonces que no se debe fallar con ligereza ninguna sentencia de muerte. Y paso por alto la infinidad de suplicios en los que fanáticos imbéciles hicieron morir a otros tantísimos imbéciles fanáticos, aunque podría extenderme mucho en este punto. Tortura. Aunque apenas nos ocupamos de jurisprudencia en estas modestas reflexiones alfabéticas, creemos conveniente decir unas palabras respecto a la tortura, que también se llama potro. Es probable que esta parte de nuestra legislación deba su primer origen al salteador de caminos. La mayor parte de estos bandidos conservan la costumbre de aserrar los dedos pulgares, quemar los pies y torturar de varias maneras a quienes se niegan a decirles dónde guardan el dinero. Los conquistadores, que fueron los sucesores de tales ladrones, comprendieron que esa finalidad era útil para su interés y la siguieron usando cuando sospechaban que fraguaban contra ellos malévolas intenciones, como por ejemplo la de ser libres. Deseo que a sus ojos era un crimen de lesa majestad divina y humana. Además, necesitaban saber quiénes eran los cómplices de este crimen y para averiguarlo mataban a todos los sospechosos, porque en la jurisprudencia de los primitivos conquistadores, todo aquel en que recaían sospechas de pensar malévolamente de ellos se hacía acreedor a la pena capital. Y cuando nos hacemos dignos de la pena de muerte, ya poco importa que añadan tormentos que duren días y hasta semanas, porque ese procedimiento tiene un no sé qué de la divinidad. La providencia nos tortura algunas veces con el mal de piedra, la gota, el escorbuto, la lepra, la sífilis, la epilepsia y otros verdugos ejecutores de sus venganzas. Y como los primitivos déspotas fueron, según creían sus cortesanos, imágenes de la divinidad, la imitaron en todo lo que pudieron. Es singular que nunca se hable de potros ni de tormentos en el Antiguo Testamento. Es lástima que el pueblo judío, tan benigno, honrado y compasivo, no conociera este medio de averiguar la verdad. A mi juicio, la razón de esto consiste en que no la necesitaba, puesto que Dios les hacía conocer siempre la verdad por ser su pueblo predilecto. Unas veces jugaban la verdad a los dados y otras se dirigían al sumo sacerdote, quien con su Urium consultaba a Dios inmediatamente. En ocasiones se dirigían al profeta de turno y éste descubría las cosas más ocultas, lo único que faltó a las costumbres del pueblo sagrado. Los romanos solo torturaban a los esclavos, que para ellos no eran hombres. Tampoco lo sería para el consejero del tribunal de la Tournelle, el hombre que le presentaban pálido, descoyuntado, de mirada mortecina, barba larga, sucio y lleno de gusanos que le roían en su mazmorra, porque se proporcionaba el placer de aplicarle la pena de tormento ante un cirujano que le tomaba el pulso para suspender la tortura cuando estaba en peligro de muerte. Pasado este, volvían a atormentarlo. El grave magistrado que adquirió con dinero el derecho a hacer estos experimentos en sus prójimos se va a comer con su santa esposa y a contarle mientras come lo que ha visto por la mañana. La primera vez que oye ese relato, su sensible esposa se encoleriza. La segunda vez ya desea conocer detalles, por aquello de que las mujeres son curiosas, y cuando se acostumbra a las nobles funciones de su marido, al verle entrar en casa pregunta: «Oh, querido, ¿has puesto hoy en el potro a alguien?».
Los franceses que tienen fama, vaya usted a saber por qué, de ser muy humanos, se sorprenden de que los ingleses, que eran tan inhumanos que les quitaron el Canadá, renunciaron al placer de dar tormento, cuando el caballero de la Barré, militar de singular talento y grandes esperanzas, pero joven y aturdido, hubo confesado que había cantado canciones impías y pasado ante una procesión de capuchinos sin quitarse el sombrero. Los jueces de Abbeville, que se comparaban con los senados romanos, mandaron no solo que le arrancaran la lengua, le cortaran la mano y lo quemaran a fuego lento, sino también que lo torturaran para averiguar exactamente cuántas canciones cantó y cuántas procesiones vio pasar sin quitarse el sombrero. Esa barbaridad no se perpetró en el siglo XIII ni en el siglo XIV, sino en el siglo XVIII. Las naciones extranjeras juzgan a Francia por los espectáculos, sus novelas, sus magníficos versos, sus triples de costumbres sibaríticas, las bailarinas de la ópera, que tienen mucha gracia, y por la comedianta Zairón, que recita los versos de un modo que entusiasma. Y es que las naciones extranjeras ignoran que no hay, en el fondo, pueblo más cruel que el francés. Los rusos pasaban por ser bárbaros en 1700 y en nuestros días, esto es en 1769, su emperatriz Catalina II acababa de dar a sus vastos estados leyes que hubieran honrado a Minos, Numa y Solón, si estos hubieran tenido talento para inventarlas. La más humanitaria de esas leyes es la tolerancia universal. La segunda, la abolición de la tortura. Y eso es todo por ahora sobre